Hoy hablaremos de Dios, pero si admitimos la existencia de Dios, ya es petulante presentarse y afirmar, voy a hablar de Dios, pues Dios es inefable, es decir, que no se puede explicar. No obstante, todo hombre común es raro que no pase un día en que no nombre a Dios, hasta cuando dice a Dios. Cualquier hombre tiene un concepto de Dios como un ser notable que supera a todos los demás y de quien depende todo y que puede hacer todo lo que Él quiere y que debe ser respetado y venerado. Pero si esto fuese una definición sería muy incompleta, porque ni siquiera entra allí su carácter espiritual, ni el de eternidad. Sin embargo, todos los pueblos tienen este concepto hoy espontáneo, natural, primitivo y directo. El diccionario, por ejemplo, el Salvat dice, Dios, del latín Deus, el ser supremo de cada una de las religiones monoteístas y cada una de las divinidades de las religiones politeístas. Pero otros diccionarios, como por ejemplo el Espasa, toman parte en el asunto y dicen, Dios, eterno, ser único y de quien dimanan todos los demás, como es infinitamente más grande, más sublime, más perfecto que el último grado de sublimidad y de grandeza o de perfección que pueda concebirse o a donde pueda remontarse la humana imaginación, es incomprensible al hombre cuyo miserable orgullo se estrella contra su misma nulidad e ignorancia al tratar de escudriñar la omnipotencia de ese incomprensible ser. Pero aunque sea inefable, de alguna manera nombra el hombre a Dios, como el Ser Supremo, el Creador, el Supremo Hacedor, el Altísimo, los cielos, el Omnipotente o el Todopoderoso, el Juez Supremo, el Rey de los Reyes, etc. Dios es estudiado por la teología y también por la teodicea. La teología le hace doblar la cerviz a la filosofía porque dice ser superior a ella, pero la filosofía le dice a la ciencia que ella es superior porque es la madre de todas las ciencias. Y la ciencia dice que ella es superior a la técnica porque la dirige. Y el técnico le dirá al capataz que es superior, y el capataz se desquitará con el peón. ¿Y el pobre peón qué va a hacer? Es decir, ¿qué hace el pobre peón? Pero como los últimos serán los primeros, tal vez el círculo se cierre y el peón, por su humildad, esté más cerca de Dios. Y en efecto, servir a los pobres es también servir a Dios. Cierta vez el gobernador de los santos lugares musulmanes, Abdallah Abbasi, dijo en fiesta de Ramadán, en una celebración como esta se acostumbra a enviar regalos a parientes y amigos. Yo le voy a regalar a Dios. Y repartió 10.000 dinares entre los pobres. En suma, dejando la filosofía que busca la verdad sin la necesidad de la fe y la teología que la busca con la fe, digamos que todo esto lo explicó más claramente otro árabe. En una ocasión le preguntaron a Ali, yerno de Muhammad, ¿qué diferencia hay entre la fe y la verdad? 4 dedos, contestó. ¿Cómo 4 dedos? Sí, aclaró. La fe es lo que escucha el oído y cree el corazón. La verdad es lo que ve el ojo y certifica el corazón. Y entre el ojo y el oído no hay más que 4 dedos. Ahora bien, así como hay buenos profesores de latín romano que son ateos, hay otro grupo de científicos que sostienen que se puede estudiar teología sin ser creyente, lo que para los creyentes es una aberración. Este movimiento se llama teología radical y nada tiene que ver con el partido político homónimo. Y tiene representantes como Thomas J.J. Althusser, Paul M. Van Buren, William Hamilton, Herbert Brown, etc. Se llama también esta actitud teología sin Dios, y en parte tiene su antecedente en la muerte de Dios de Así hablaba Zaratustra de Federico Nietzsche. Zaratustra llega al bosque donde se encuentra un anciano eremita que había salido de su choza para buscar raíces en el bosque. ¿Y qué hace el santo en el bosque?, preguntó Zaratustra. Hago canciones y las canto.
y al hacerlas río, lloro y gruño, y así alabo a Dios. Cantando, llorando y gruñendo, alabo a Dios, que es mi Dios. Luego de saludar y de decirle que no podía darle nada, Zaratustra se separó del anciano, y cuando estuvo solo dijo: ¿será posible? Este viejo anciano del bosque no se ha enterado aún que Dios ha muerto. De aquí se infiere que Nietzsche es ateo, y otros denuestos contra el gran poeta. Nietzsche ya en una obra anterior, La Gaia Ciencia, repite lo mismo, pero en realidad el ateo afirma que Dios no existe. Nietzsche proclama que ha muerto, porque lo hemos asesinado nosotros. En La Gaia Ciencia de Nietzsche, un demente aparece en el mercado con una linterna como Diógenes. Recordemos que Diógenes con la lámpara andaba diciendo: estoy buscando al hombre. Aquí el demente decía: estoy buscando a Dios. Y cuando todos se ríen y se mofan de él, agregándole: ¿se habrá extraviado? ¿Se esconde en alguna parte? El demente responde: os diré dónde está. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Dios es uno y trino, porque en el Nuevo Testamento se afirma la divinidad de Jesucristo y su relación de filiación con el Padre, y por otra parte se indica la divinidad del Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad fue difícil de explicar por los teólogos en el siglo II y en el III, y se anduvo con titubeos, lo que dio lugar al arrianismo, que no aceptaba esta triple división. El Concilio de Nicea, en el año 325, condenó el arrianismo y proclamó las tres personas divinas consubstanciales. Consubstanciales era aquí un término más jurídico que ontológico. En el siglo IV, los padres de la Iglesia explicaron las definiciones del Concilio de Nicea. Ahí se destacó San Agustín, quien dio la explicación que perdura hasta hoy, partiendo de principios especulativos distintos. La Trinidad se entiende, pero no se comprende. Pero el elemento común a las corrientes griegas y latinas es la distinción entre naturaleza y persona. En Dios la naturaleza es única, pero subsiste en tres personas. Así que Dios se distingue, por ejemplo, de Alá. Alá es único y uno. Dios es uno y trino. Además, Alá es más severo que Dios, al menos con nosotros, porque para el Islam todos los infieles van al infierno, los infieles al islamismo. En la doctrina católica, un pobre hombre que no haya tenido oportunidad de conocer a Cristo puede salvarse. Además, Dios es Padre. Alá no es Padre, es un Señor, un soberano, muy misericordioso, pero que distribuye arbitrariamente castigos y recompensas. Y ya está determinado quién va a ser rico, quién pobre, quién se salva, etc. Pero Alá es un Dios más nuevo en el conocimiento, es decir, en el orden histórico del conocer, porque Mahoma recibió la doctrina de Alá del año 610 al 631 después de Cristo, por medio del arcángel Gabriel. Claro que ese libro, se sostiene, contiene la tabla que es un original celestial anterior a la creación del mundo. Pero el libro llamado el Corán, del árabe al-Qur'an, fue reunido y redactado por el tercer califa Othman I en el 650 al 651. Así como la Biblia tiene capítulos y versículos, el Corán tiene sus capítulos que son suras, que se componen de ayat, que son párrafos de mayor o menor extensión. Pero el Corán no tiene la extensión de la Biblia. Sin embargo, siempre se aprende algo, pues en el Corán nos dan un buen ejemplo. En un ayat
un cristiano se va a quejar a Mahoma de que un beduino anda diciendo que Alá es más poderoso que Dios. Mahoma le dijo al cristiano: usted tiene razón, amigo, vaya tranquilo, Dios, Jehová, es más poderoso que Alá. Y luego lo llamó al beduino y le pegó un levante, diciéndole: ¿no sabes tú que hay que respetar los sentimientos ajenos? El Corán, en el que no podemos detenernos ahora, contiene artículos de fe, enseñanzas morales, cuentos, prescripciones, rituales, oraciones, decisiones jurídicas, pero todo ello continúa en parte las tradiciones judías, cristianas y desde luego árabes. Así que reconocen muchos profetas del Antiguo Testamento, pero le agregan otro, Mahoma, el más poderoso. Ahora bien, en las historias árabes siempre aparecen musulmanes que tienen el berretín de que son profetas, lo cual es una falta grave. Un día se presentó a Al-Mamun, un árabe que aseguraba tener un poder sobrenatural. ¿Qué milagro puedes realizar?, preguntó el califa. El falso profeta manifestó, sacando una piedra de su bolsillo: tiro esta piedra al agua y se derrite. Y en efecto, apenas la tiró a la piscina que tenía al lado, la piedra se disolvió. El califa Al-Mamun, seguro de que el hombre había recurrido a un truco, objetó: te daré yo otra piedra y veremos si se derrite. El árabe contraobjetó: cuando Moisés convirtió su bastón en víbora, el faraón no le dijo: te daré otro bastón para cerciorarme de que no hay trampa en tu milagro. Yo no soy más importante que Moisés, y vos no sois más grande que el rey de Egipto. El califa Al-Mamun se tuvo que reír y darle una recompensa por la astucia. Y también al califa Al-Mamun le llevaron otro árabe que andaba diciendo nada menos que él era el profeta Abraham. El califa le dijo: el milagro que hacía Abraham era con fuego, de manera que te vamos a arrojar a una hoguera para ver qué pasa. Es una prueba muy difícil, contestó el impostor. El profeta Moisés convirtió su bastón en una víbora. Esa prueba es más difícil que la otra. Jesús resucitaba a los muertos, añadió el califa. Esa sí la puedo hacer. Yo corto la cabeza al ministro que está a tu derecha y lo resucito inmediatamente. Yo reconozco que es un auténtico profeta, gritó el aludido ministro, y en este caso Al-Mamun tampoco pudo contener su risa. Y a Al-Mamun parece que le tocaban todas, porque se le presentó otro beduino que decía que era profeta. El califa le preguntó cuáles eran sus atributos sobrehumanos, o sea, qué milagros hacía. Yo adivino los pensamientos, explicó. Muy bien, dime qué estoy pensando en este momento. Usted piensa que soy un embustero, repuso el beduino. El estudio comparativo de las religiones data de la época del Renacimiento. Uno de los primeros en comparar el cristianismo y el platonismo fue Marsilio Ficino, 1433-1499, en su obra Concordia Mosis et Platonis. En ella expuso el dogma cristiano confirmado por la doctrina de Sócrates. Y algo de esto hay, pues la teoría platónica de las ideas le vino de perillas al cristianismo, poniendo a Dios allá arriba como sumo bien o idea absoluta. Así como todo el mundo participa del mundo de las ideas en los griegos, todas las cosas se deben a Dios, el cual es su motor, su primer motor inmóvil en el cristianismo. Pero por otra parte, hubo griegos agnósticos, como Protágoras, que dijo que de los dioses no podía afirmar si existen o si no existen, porque se lo impiden tanto la oscuridad del asunto como lo corto de nuestra vida. Sin embargo, como se sabe, en Grecia se honraba a diversos dioses,
dioses que eran bastante democráticos y con figura de hombres y con pasiones de hombres. Se les ofrecían sacrificios cruentos e incruentos. Pero lo que no se puede dejar de negar en los griegos respecto de su religión es el valor que tuvo en el terreno del arte. La mitología griega, además de rica y variada, es una de las más preclaras, inspiradas y valiosas. Asimismo, Grecia tuvo los más eminentes pensadores, de fuerte y sana intelectualidad, que escribieron páginas admirables acerca de Dios, de la justicia absoluta y el perfeccionamiento del individuo por medio de la imitación de la divinidad. Pero ni Platón ni Aristóteles llegaron a conmover su época ni a agitar multitudes como Jesús o Buda, por ejemplo. Los griegos estaban más preocupados por el ideal de su belleza plástica que por la justicia y santidad, y materializaron sus dioses en el mármol, en el drama, en tan alto grado que hicieron separar la filosofía de la religión. Los griegos también tuvieron que ver con la concepción de los ángeles. Como se sabe, los ángeles son mensajeros y ministros de Dios en su relación con los hombres. Los judíos sacaron los ángeles de su contacto con Babilonia al enterarse de la doctrina persa de los espíritus buenos y malos y de los 7 príncipes de la luz, profesada por los babilonios. La mitología asiria, por su parte, habla de los grandes señores que se prosternaron delante de Yahvé. Y entre los rabinos, algunos otorgan sexo a los ángeles y explican su producción como acto generativo. El pseudo Dionisio, el Areopagita, los dividió jerárquicamente en 9 órdenes de 3 tríadas. Primera, serafines, querubines y tronos. Segunda, dominaciones, virtudes y potestades. Y tercera, principados, arcángeles y ángeles. En la Biblia, sin contar apócrifos ni apocalipsis, solamente hay 3 ángeles a saber: Miguel, que venció a Lucifer; Rafael, que protegió al joven Tobías; y Gabriel, que anunció a María la encarnación del Verbo. Santo Tomás aceptó la división de Dionisio, agregando que los ángeles, por su naturaleza de espíritus puros, son siempre inteligencia en acto. Pero hay ángeles buenos y malos. Se conoce con el nombre de ángeles buenos o de la luz a los que permanecieron fieles al Creador, y ángeles malos o del abismo a los que Dios precipitó en el abismo después de su rebelión. Por ejemplo, uno de los jefes de los demonios, llamado Abadón o exterminador, es ángel malo, y ángel de Satán es el nombre de los demonios sometidos a Satán. Pero también hay un ángel exterminador bueno. Ningún ángel es igual a otro, ni en grado, ni en naturaleza, ni en gracia. Los griegos también hablaron de la inmortalidad del alma, por ejemplo, Platón, en Fedón, o de la inmortalidad del alma, uno de sus diálogos. El concepto de alma ha variado mucho y no podemos detenernos en él. Desde alimento o respiración a fuego de los primitivos, al alma inmortal que preexiste al cuerpo como la de Pitágoras o Platón, hay un largo camino. Para el catolicismo, el alma nace con el hombre. Los traducianos dijeron en un principio que era en el momento de la concepción. Luego se admitió que ocurría cuando uno era dado a luz, de manera que en este momento puede estar naciendo un alma en alguna clínica, un alma que no morirá jamás. Para otras religiones esta ya preexistía y se reencarna, para otras morirá. Se reencarna, por ejemplo, en Oriente. Según uno se porte bien o mal, le toca en la próxima reencarnación un ser más bajo o más alto. Si es muy depravado o cruel, puede ir a pasar a un animal, pero en Occidente los animales no tienen alma. Según Aristóteles, el alma es el acto primero del cuerpo físico orgánico que tiene la vida en potencia. Y este es el principio que priva en general. El alma comunica vida al cuerpo y lo hace capaz de ejercer sus funciones. Hay pues una entelequia, una interdependencia. Para Platón es el capitán el alma y el cuerpo es el barco. Pero en última instancia ambos son una persona.
En el Talmud hay un ejemplo en que el cuerpo y el alma se echan la culpa del pecado. Como se sabe, el Talmud es una colección de textos tradicionales judíos posteriores a la Biblia. Su material procede en buena parte de la diáspora y acusa marcada influencia helenística. Pues bien, en el Talmud se cuenta que un príncipe puso como guardianes de los riquísimos frutos de su huerto a un ciego y a un rengo. El tullido debía avisar apenas notara un ladrón y el ciego comenzar a los gritos. El rengo le empezó a describir al ciego los hermosos frutos tempranos y le hacía hacer agua la boca. El ciego dijo: ¿qué esperamos para ir allá a comerlos? Yo no puedo andar y tú no puedes ver, contestó el rengo. Qué tonto, dijo el ciego, arrástrate hasta mí. El rengo se arrastró hasta el ciego y subió a cococho. Así el ciego se hizo guiar hasta los mejores frutos y comieron hasta llenarse. El príncipe se dio cuenta del robo y gritando los amenazó. Yo no puedo ser culpable, no puedo moverme, se defendió el rengo. Yo tampoco, dijo el ciego, no veo nada. Pero el príncipe se dio cuenta de la astucia y ordenó que subieran al rengo nuevamente arriba del ciego y que le diesen una buena tunda a ambos. Así, en el día del juicio final, el alma dirá: solo el cuerpo es culpable, porque yo apenas nací era pura como un pájaro en el campo. Y el cuerpo dirá: solo el alma es culpable, ella me arrastra al pecado. Apenas me vi libre yo quedé inmóvil en la tierra del cementerio. Y concluye el Talmud: y Dios entonces meterá de nuevo el alma dentro del cuerpo y dirá: he aquí como habéis pecado, ahora a haceros justicia.
Hay un enfoque positivista de la concepción de Dios por parte de las religiones, o sea, cómo conciben a Dios las religiones. Para Spencer, por ejemplo, el sentimiento religioso se encierra todo en la admiración mezclada de amor que despierta en el ánimo ese gran desconocido o inconocible. Augusto Comte, por su parte, propicia una nueva iglesia cuyo único fin habría de ser el perfeccionamiento individual y social por medio de la adoración a la humanidad. El catecismo positivista dice: la humanidad sustituye definitivamente a Dios sin olvidar sus servicios provisorios. Y hay otros pasos, según Manhart, por los cuales pasaron los pueblos, que serían ateísmo, fetichismo, adoración de la naturaleza o totemictismo, chamanismo, idolatría o antropomorfismo, los cuales no podemos pasar a explicar. Después de todo esto, Dios es concebido como autor de la naturaleza y se transforma realmente en un ser sobrenatural. La escuela sociológica representada por Durkheim empezó a considerar las religiones como un producto de la sociedad. Se le objeta que con solo moral no se llega a una religión, pero siendo moral ya es demasiado. Si la religión espanta los vicios, ya cumple una función social además de moral. Cierta vez un hombre calumnió a otro y el juez le dijo: al enumerar los vicios del difamado ausente, nos hemos percatado de tus vicios, porque el que busca los defectos de los otros lo hace en relación a los defectos que tiene. Y entre nuestros defectos, uno que no agrada a Dios es la envidia. Ibn Masud recomendó a sus amigos: no sean enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios?, le preguntaron. Los envidiosos, contestó. Y Qais ibn Zubair dijo una vez: con la riqueza surge la envidia, mientras que la pobreza produce la solidaridad. En cuanto al origen de la religión, también hay numerosas teorías, como por ejemplo, primero, aplicación del principio de causalidad. Es el conjunto de pruebas de la existencia de Dios que buscan los filósofos. Al ver el mundo se cae en la cuenta de que tiene que haber un Dios, autor de todo el universo y de quien todas las cosas dependen, y el reconocimiento de esa relación de dependencia constituye la base de la religión. Esta causalidad se ve claramente en la anécdota de Harún, ante el cual se presentó un hereje declarando: tus sabios afirman que Dios existe, yo sostengo que no existe. Estoy dispuesto a entablar una polémica con cualquiera de ellos para que vean que tengo razón. Harún aceptó y citó a Abu Hanifa, el teólogo más famoso de la época. Pasó una hora y el teólogo no venía. Lo volvieron a citar y llegó con una hora de atraso. Se disculpó diciendo: salí de casa para venir aquí y como tenía que cruzar el Tigris, me demoré un rato viendo en el agua unos trozos de madera dispersos que se fueron juntando solos hasta formar un bote que se acercó a la ribera donde yo estaba. El desafiante aprovechó para replicar: escuchen la gran mentira de su gran sabio, cómo unos pedazos de madera se van a juntar solos hasta hacer un bote. Abu Hanifa le contestó: si no crees que un bote pueda haberse confeccionado solo, ¿cómo vamos a creer nosotros que el mundo se hizo solo, sin un todopoderoso que lo creara? El hereje se dio cuenta de que había caído en la trampa y quedó en silencio. Entonces Harún ordenó que fuera encarcelado hasta que creyera en la existencia de Dios. La religión también es estudiada por la escuela psicológica. Procuran encontrar el origen de las religiones en las tendencias del alma humana. Empezaron Claude Bernard, Broca, Charcot, Fechner, Wundt y William James. Luego los psicoanalistas sostuvieron que como el niño en el vientre materno se encuentra a sus anchas, pues todo el mundo está para él, no tiene preocupación por el alimento, ni por lo que pasa en el mundo exterior, como luego enfrenta un trauma del parto en el cual tiene que afrontar toda una serie de miedos desde que sale al mundo exterior, entonces opinan los psicoanalistas que esa vida ahora paradisíaca en el seno materno no está más y se añora. De allí que la memoria subconsciente haya creado el Edén o paraíso en muchas religiones.
Siempre se añora el paraíso perdido o dejado del seno materno, y ello se ve tanto en las religiones primitivas como en las contemporáneas, y muchos primitivos indígenas enterraban a sus muertos en posición fetal y en urnas de barro con forma de útero. Otros filósofos no hablan del miedo del niño, sino del miedo de los grandes, como origen de las religiones. En efecto, una teoría común entre los filósofos griegos y romanos, y renovada por algunos escritores modernos, pone el origen de la religión en el sentimiento de terror que debió apoderarse del hombre primitivo en presencia de los grandes e imponentes fenómenos naturales cuya causa ignoraba. Esto por una parte es cierto. Según Spencer, el hombre conoce el espíritu y por miedo a los muertos comienza a tributarles un culto que se transforma en varias etapas en las formas superiores de la religión. Es probable que al ver que hay cuerpos que dejan de respirar, el hombre se preocupe por el destino de los muertos. Pero en ciertos casos se exagera el susto del primitivo frente a las tormentas, relámpagos y truenos. Se insinúa que el niño, de la mano de su padre, se sentiría con terror ante los relámpagos y huracanes. Esto lo postulan filósofos alemanes del siglo XIX, escribiendo en su buhardilla, con cerveza y chucrú que embota algo los sentidos. Pero el primitivo, alimentado directamente de los frutos de los árboles, tenía los sentidos menos embotados, y en su piel y en su olfato la lluvia y la tormenta con seguridad, que se anunciaría con 24 horas de anticipación. No nos parece que se asustara mucho, y el hijito, si nota tranquilidad en el padre, tampoco se julepea, pues tiene donde apoyarse. Y hay otra teoría del animismo, propuesta por Taylor. Ciertos estados normales, como el sueño, y anormales como alucinaciones, provocan en el hombre la idea de espíritu. Así se explicarían las visiones de Mahoma, Juana de Arco o la de los niños de Fátima.
Los atributos de Dios son los modos esenciales y permanentes por los cuales Dios está constituido como es. Como se sabe, el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre vendría a ser algo así como mucho menos que una muestra gratis de Dios. El hombre tiene inteligencia, Dios también, pero en grado sumo. El hombre tiene voluntad, Dios también tiene voluntad, pero no necesita deliberar ni dudar. El hombre ama, pero Dios ama mucho más, y tiene más sentimientos. Pero claro, explicado así tan burdamente, puede que se pierda la esencia. Dos clases de atributos se distinguen en Dios: los metafísicos, por los cuales se excluyen de Dios todas las condiciones de la existencia finita, y los morales, por los que se afirman en Dios todas las perfecciones que pueden encontrarse en lo finito. En otros términos, Dios es de los absolutos. Lo que se excluye en Él, se lo excluye en forma absoluta. Por ejemplo, el hombre tiene tiempo, y hay otros que no tienen tiempo, en el sentido de que no se dan tiempo. En Dios esto se excluye, pues Dios no tiene tiempo. Es antes y será después del tiempo. En efecto, Él inventó el tiempo. Antes de la creación no había tiempo, y Él dijo: sea la luz, y con la luz vino el día y la noche, y comenzó el día y el año, etc. Dios no tiene tiempo porque es eterno. Y en cuanto a los atributos morales, se dan en grado sumo y absoluto. El hombre ama y no ama. Dios es amor, por ejemplo, para San Agustín. Los atributos metafísicos de Dios son los siguientes. Primero, unidad. No hay más que un solo Dios. No puede haber muchos dioses. Si hubiese, por ejemplo, dos, uno sería más perfecto que el otro. Si empataran, habría dos perfectos por igual, pero ya no sería ninguno de los dos lo más perfecto. Segundo, sencillez. Dios no se compone de partes. Si tuviera partes sería divisible, ya no sería perfecto. Y en igualdad de circunstancias, lo que es divisible es menos perfecto que lo que no se puede dividir. Tercero, inmutabilidad. Dios no puede cambiar. Claro, si hemos dicho que no tiene tiempo, ya le va a resultar difícil cambiar. Los cambios ocurren en el tiempo, lo mismo que los movimientos. Dios no se mueve. Si se moviera o tuviese tiempo, pasaría de un estado a otro, es decir, pasaría de un estado perfecto a otro menos o más perfecto. Si pasa a un estado menos perfecto, no puede ser, pues ya no es tan perfecto como antes. Y si pasa a otro estado más perfecto, quiere decir que antes no era tan perfecto. Y si pasa al mismo estado, quiere decir que no pasó, que no se movió, o sea que sigue inmutable. El cuarto atributo es la eternidad. Puesto que Dios es inmutable, es, como hemos dicho, eterno. No está sometido a la sucesión ni al tiempo. Nada dura en Él porque nada pasa. Todo está fijo, todo está inmóvil. El quinto atributo es la inmensidad. Dios no está en el espacio, es lógico. Si no ocupa tiempo, no puede ocupar espacio. No está en ningún lugar. Aunque está en todas partes, aunque se diga que la iglesia es la casa de Dios, Él no ocupa ningún lugar allí, pues no se lo puede tocar ni señalar. O sea que Dios es trascendente al mundo. Dicho de otra forma, es otra clase de sustancia que la del mundo. Esto es, no forma parte de la substancia del mundo. Y si sostuviésemos que Dios forma parte de la sustancia o materia del mundo, seríamos panteístas. Como decimos que trasciende el mundo, somos por oposición teístas. Así, el monismo panteísta se opone al dualismo teísta. Dualismo porque reconocemos dos clases distintas de sustancias. Y al decir que Dios es uno, somos monoteístas por oposición al politeísmo. La idea de Dios
es la idea más elevada del espíritu humano, la que resume en su tipo concreto y vivo todo lo más noble, lo más alto, lo más santo entre los hombres. Por eso siempre quedan individuos que opinan que es solo una idea, una ficción de la imaginación, una concepción abstracta de la razón. Y por eso siempre ha habido filósofos que, por el contrario, se han esforzado por demostrar que Dios es una realidad fuera del pensamiento humano, que no es solo una invención. Estos filósofos han dado sus pruebas de la existencia de Dios. Claro que no son pruebas científicas como las que ostenta la ciencia formal, por ejemplo, matemática, o la ciencia empírica con sus experimentos. Si en ese sentido llegara a haber un sujeto que trajera una prueba científica de la existencia de Dios, se terminaría la discusión y al otro día todo el mundo a misa. Pero lamentablemente siempre allí hay otro que objeta que a él le parece que no, porque tal cosa no está clara, etc. En cambio, en el terreno de las ciencias, por ejemplo, si mañana un bocho descubre una fórmula para sacar números primos, que todavía no tenemos, y la explica en el pizarrón, al otro día todo el mundo ya sabe que existe y que se descubrió un nuevo método que no teníamos. Análogamente, si un sujeto descubre una vacuna efectiva casi 100% contra una enfermedad nueva y la explica en un congreso, al día siguiente se comienza a fabricar en el mundo entero y nadie viene a decir que le parece que no. Pero a pesar de todo eso, los filósofos como los teólogos presentan sus pruebas de la existencia de Dios y se ha criticado que cada uno intenta presentar su prueba. Claro, así si hay muchos intentos también hay muchas objeciones. Clarke, en su Tratado de la Existencia y de los Atributos de Dios de 1727, ya había dicho que deben considerarse cada prueba como parte de una prueba total. Se ha dicho, por otra parte, que hay pueblos sin conocimiento de Dios. Los teólogos y filósofos contestan que también ha habido pueblos sin moral, lo que no es una objeción contra la moral. De todos modos, la religión es un hecho social universal. El primer razonamiento que suele hacer el filósofo es el que se hace el hombre de la calle. Solo de algo que existe se sigue que ha existido siempre, porque si hubo un momento en que no había nada, ex nihilo nihil, de la nada no sale nada. Como de la nada absoluta no sale nada, el espíritu no comprende cómo puede empezar a haber algo. Por lo tanto, hay un ser eterno, y este ser eterno creó el mundo de la nada. Esta es una innovación aceptada por el cristianismo, la creación de la nada. Vino Dios y dijo, sea la luz, y la luz fue. Para los griegos, en cambio, el mundo es eterno, pero ya estaba desde la eternidad, lo mismo que el alma. Y una vez que aceptamos un ser eterno, debemos aceptar también que existe por sí mismo, porque si existe por otro, este otro sería también eterno, y ese exigiría otro, y así hasta el infinito. Por lo tanto, hay un ser necesario que no existe por otro, y es Dios, quien resulta así, necesario, independiente y absoluto. Después de haber concebido a Dios como causa necesaria, luego como razón de orden físico, o sea, como inteligencia, y en fin como razón primera y postrera del orden moral, es decir, como santidad y justicia, falta reunir todas estas cualidades para formar la noción de ser infinitamente perfecto, como lo llaman los cartesianos. En suma, sin dejar los atributos y dejando ya los metafísicos, digamos que los atributos morales son los que se relacionan con Dios como persona, que se confunde con lo que se ha llamado personalidad divina. Claro que si hablamos de personalidad divina, siempre va a salir alguno objetando que Dios es entonces un hombre un poco más perfeccionado. Ama, piensa y quiere. Le agregamos 5 sentidos tradicionales y ya casi tenemos un hombre. Pero se contesta que hablar aquí de persona es metafórico e imperfecto. Además, los atributos de Dios, también metafísicos, son la infinidad, la necesidad y la perfección. Así Dios es libertad,
y aunque el hombre tenga libertad, Dios es libertad infinita. Pero hay quienes no se dan por vencidos y siguen objetando, por ejemplo, respecto de esta libertad con la presciencia, es decir, presentan el siguiente argumento de la presciencia. Dios, siendo perfecto, posee omnisciencia, lo sabe todo respecto de los actos humanos, sabe dónde voy a estar yo hoy a las 18:15, por lo tanto, a las 18:15 debo estar allí para que se cumpla lo que ya sabe Dios. Luego no tengo libertad, porque debo cumplir lo que ya está escrito en la mente de Dios respecto de todos mis actos. Y en efecto, este es un argumento, el de la presciencia, con el que los chicos ponían en aprieto a la maestra o a la profesora de religión ya en la escuela primaria. Los metafísicos y los teólogos responden que ese es un problema que nuestro cerebro de mosquito le endilga a Dios, porque se cree que aquella mente omnisapiente funciona temporalmente como nuestra pobre mente gallinácea. En efecto, como nosotros tenemos tiempo y estamos en el tiempo, concebimos un pasado, un presente y un futuro linealmente dentro de nuestro tiempo imperfecto. Pero Dios no tiene tiempo, ve todo en un plano eterno. Por lo tanto, para Él no existe ese problema propio de nuestra limitación de gusano. Dios, omnisapiente, ve todo en un plano y tiene todas las soluciones. No tiene que esperar el lunes para ver cómo sigue el teleteatro. Ya conoce el principio y el fin. No tiene problemas, conoce todas las soluciones. Nosotros tenemos que plantearnos la suma o la resta para ver cuánto nos descontaron por los días de huelga, o dividir o multiplicar para ver cuántos azulejos tenemos que comprar para la cocina, y así también nos abocamos a resolver ecuaciones. Dios no ve la ecuación diferencial como un problema que tiene que ponerse a resolver. Ve directamente la solución. Por ello se dice que Dios es el ser más ignorante en cuanto a problemas. No tiene ni siquiera el problema de no tener problemas, que también es humano y consiste en el aburrimiento. Pero hay otras objeciones a la persona divina respecto de la providencia. Como se sabe, la providencia es el gobierno de Dios en el mundo. Es el acto por cuya virtud Dios crea, conserva y gobierna el universo. Además existe la creación, pues Dios ha creado el mundo, como dijimos, de la nada, cosa que excede los límites del entendimiento. Y la conservación. La misma fuerza que ha hecho el mundo debe también conservarlo. Dios sigue actuando sobre el mundo y sobre las criaturas, lo cual no significa que las criaturas no actúen, porque ello sería sostener el panteísmo o confundirlas con la sustancia divina. Si Dios dejara de actuar o conservar, el mundo se detendría, como cuando desenchufamos un electrodoméstico y se detiene. Y Dios, mediante la sabiduría, preordena y predetermina el mundo, y gobierna por el mismo acto que crea y conserva. Nada ocurre en el mundo, ni un cabello se cae, ni un nombramiento de ministro tiene lugar, ni un animal respira si no es por consentimiento y autorización de Dios. Pero la más grave objeción contra la providencia es la existencia del mal. Los maniqueos sostenían que la materia era un mal y el espíritu un bien. El Hijo de Dios cayó en la materia, dicen, y por ello triunfa a veces la materia. San Agustín fue maniqueo, pero solo 9 años. Esta religión se fue luego para el Oriente. Pero de allí es que se haya sostenido que el mal se eleva contra el poderío o contra la bondad de Dios. Sin embargo, los teólogos contestan que el mal no es sino una consecuencia de la limitación de las criaturas. Los terremotos, guerras y torturas no son más que un desorden aparente, no son más que el orden mismo establecido, mantenido por leyes eternas. Y la objeción atea de la existencia del dolor es contestada diciendo que el dolor es útil a la conservación del ser. Y si se objeta que la vida no está condenada solo al dolor, sino también a la muerte,
se vuelve a contestar que si la existencia es un bien, la muerte es sólo su limitación. Así que nada hay real en el mal de este mundo, y en el mundo moral el mal es puramente negativo. Concluyendo entonces, el mal no existe, es una negación en lo infinito de la criatura. De allí sale el pesimismo, que dice que todo es malo, y el optimismo, que dice que todo es bueno. Pero no es cierto que todo sea un mal, menos mal. Concretando, hay en la providencia una creación, una conservación y un gobierno. Así que todos los hombres son criaturas de Dios. Casualmente esto nos recuerda que cierta vez en una escuelita se vivían los días previos a una inspección. En primero inferior, la maestra de religión preparaba a los chicos para una eventual visita del inspector en dicha clase. Dispuso que cuando ella preguntase ¿quién creó al hombre?, debía ponerse de pie un morenito de uno de los primeros bancos y decir: a mí me creó Dios. He aquí que llegó el día y entró el inspector a clase. Pero ese día el morenito señalado faltó. Así que cuando la maestra puso la pregunta en el aire, se hizo un silencio sepulcral. Entonces el inspector, para facilitar las cosas, repitió la pregunta: ¿quién creó al hombre? El silencio continuaba. El fiscalizador volvió a insistir con voz aún más alta: ¿quién creó al hombre? Entonces un rubito pecoso se puso de pie y dijo tímidamente: el chico que creó Dios faltó porque tiene sarampión. En fin, Dios es eterno, y como vimos, el tiempo para Él no cuenta. Y otro de sus atributos es la inmensidad. El conocimiento que tenemos los mortales de la extensión, de la materialidad del universo, y de las distancias y movimientos de los cuerpos, y también de los espíritus, nos lleva a poner en Dios la inmensidad. La mente concluye que tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, el Creador llega al sumo grado y a la máxima perfección. Así, cierta vez, un gran magnate, que se ocupaba más de los asuntos materiales en este mundo que de las cualidades del espíritu, fue a la iglesia del frente a elevar preces ante un peligro de quiebra. Era en la época de la Gran Depresión de 1929, en el famoso Viernes Negro. Necesitaba $100 millones. Tembloroso cruzó a dicha iglesia que se encuentra al frente del Wall Street. ¿Qué son para ti, Señor, 100 siglos?, preguntó en el altar. Solo un segundo, contestó Dios. ¿Y qué son para ti $100 millones? Solo un centavo. Entonces, Señor, dadme un centavo. ¿Cómo no?, contestó el Creador. Espera un segundo.
un instante en la tierra en que no se escuche repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, y luego vénganos tu reino. Y en estas palabras ya se presente el Ser Infinito como Padre, que a la vez es un Rey y que está en los cielos. Si exaltando su sensibilidad, la imaginación lleva a los hombres a exceder los límites de la naturaleza, lo mejor que puede ocurrir es que en la búsqueda de la verdad su intención se incline hacia el bien. Pero de todas formas, la figura paterna subsiste. Un investigador francés realizó una vez la experiencia de preguntarle a unos pequeñuelos: «Niño, ¿a dónde te gustaría ir cuando mueras?», y una respuesta que se repetía con frecuencia entre los infantes encuestados era: «A donde vaya mi papá». Y es la imagen del Padre Todopoderoso de los primeros años la que plasma el comportamiento futuro del pequeño. Posteriormente, en los peligros y en las tribulaciones buscamos el Padre en los cielos. Vimos que algunos psicólogos sostienen que luego la proyección se va en busca de otro Padre más poderoso y que asimismo el inconsciente también se lamenta después por la pérdida de ese paraíso. Puede ser cierto, pero también es cierto lo que sostienen los analistas cuando afirman que nadie insulta a Dios, aunque blasfeme, porque si cree en Dios, no se atreverá a blasfemar, y si no cree en Dios, está ofendiendo a algo inerte, lo cual resulta hasta cómico por lo incompatible. Pero allí lo que ocurre en realidad es que el insulto va dirigido a la imagen paterna, aunque veladamente, porque el blasfemo no se anima a revelarse a nivel consciente. Desde que lanzamos el primer llanto, sabemos que nos tocará reír y llorar muchas veces. Luego quizá la vida nos alienará y nos dedicaremos a existir. Muchas cosas nos parecen deseables y otras nos molestan y deseamos suprimirlas. Cuando aparece un peligro buscamos defendernos. Ante el miedo a la muerte, nuestro yo se torna pequeñito, y cuando vuelve la tranquilidad nos esforzamos por penetrar en misterios que no comprendemos y preguntamos por la causa de todo lo que existe. Se dice que las primeras causas, o la causa primera de todo el universo, prueban la existencia de Dios en algunos hombres y en los filósofos. Para otros, ese designio prodigioso se hace palmario en las causas finales. Allí, desde la materia inorgánica hasta las regiones superiores de los seres organizados, obran por medio de fuerzas sometidas por leyes físicas que parecen no dejar nada para el azar. Los sonidos y las luces de la naturaleza son para recrear nuestra vista y nuestros oídos. El murmullo inefable que sale del bosque y del campo son las albas y las auroras. Las caídas y puestas de sol son fiestas que anuncian una jerarquía superior. Mirando hacia adentro o hacia nuestro interior, hay muchas cosas que participan de Dios por aquella referida semejanza. Por ejemplo, las tres facultades del alma: pensamiento, sentimiento y voluntad. Mirando hacia afuera también las hay, solo que es menester saber ver. Por ejemplo, de un extremo a otro del mundo, todas las razas humanas rinden culto a la flor. El tributo a la flor era la religión más universal. Las flores nos asombran por la intensidad de su brillo, nos deleitan por la música de sus colores, por la gradación insensible de sus tintas. Por la inimitable fuerza de sus tonalidades, las flores nos parecieron siempre un lujo divino, un decorado maravilloso, una alegría de la tierra presente en las alturas. Hoy, desgraciadamente, la religión de las flores ha sido cambiada por la religión de la técnica, y existe otro símbolo universal más rígido, de tres colores que varían poco, y ante el cual se detiene también cualquier habitante de la tierra. El poderoso progreso de la técnica coloca en cada esquina un semáforo que florece invariablemente todo el año, en todas partes del mundo, y que lamentablemente tal vez constituya el signo distintivo de nuestra civilización ante otras o ante otros planetas. El hombre contemporáneo ha cambiado su religión por la de la técnica, a la que adora como todopoderosa. Tan ligada está a nuestra vida
que nos consideramos imperfectos frente a ella. No obstante, queda siempre la esperanza de volver al hombre mismo. Nuestros sueños serán capaces de imaginar que las estrellas son las flores del cielo y podremos así vagar libremente por el universo. Unos encontrarán allá dioses vagabundos que calmarán la sed de amor de su espíritu. Otros, como el poeta, cantarán a la imagen engrandecida de su vida errante, porque los poetas, en el vuelo de su verbo, también encuentran a Dios como el arcángel y por ello pueden exclamar: yo te llevo a todas partes conmigo en la retina de mis ojos. Apenas me siento en la orilla del mar, tú emerges entre las olas. Si atravieso un prado, surges de entre las flores. Cuando contemplo un cielo estrellado, no son los astros, eres tú el que me ilumina. Cuando marcho a lo largo de un río, no sé por qué encantamiento, desaparece de súbito y tú corres en su lugar colmando el lecho. Así como los primitivos nómadas adoraron dioses vagabundos como ellos y glorificaron en sus pensamientos la sublime aventura de los cielos estrellados, así también el astronauta, vagando en la noche del inmenso cosmos, buscará la eternidad entre las quiméricas constelaciones, porque en toda buena intención, en todo amor incipiente, se adivina la sonrisa de la divinidad. Es que desde las ondulaciones de los lirios del campo que se mecen ante el viento prometedor de bellos augurios, hasta la imagen agigantada del viajero del espacio que medita en su noche errante, todos esos juegos ilusorios nos ofrecen a cada paso la sugestión de las esferas más elevadas de la creación. Pero lo esencial en esta búsqueda no es el infinito ni el límite del universo. Lo esencial es aquello que se busca. ¿Hará falta vagar entre las galaxias en busca de Dios? ¿Le hace falta a la humanidad un Dios? ¿Dónde está Dios? En parte por obra de la tecnología y en parte por el sistema, la gran mayoría de los habitantes del mundo son seres ocupados, que pasan las horas atareados y que en sus preocupaciones no ven en las cosas más que fines, medios u obstáculos. Todo lo que llega a solucionar problemas inmediatos es digno de atención. Los grandes patriarcas y los profetas han desaparecido y las masas están a merced del líder o de la clase dirigente. Y lamentablemente la opinión pública está a merced de la información y de los medios de difusión. Como el niño que ha perdido a sus padres queda a merced del sustituto al que ha sido adjudicado. Si éste resulta justo y probo, tendrá buena ventura, pero si resulta egoísta e injusto, el porvenir del pequeño será aciago. Así como el padre determina actitudes, conocimientos, religión, educación de diverso tipo a su hijo, así la información de los medios masivos puede determinar la religión, la forma de pensar, de vivir, de amar y de odiar de un pueblo. Con las técnicas de la propaganda a nivel consciente o subliminal, se socava las lealtades y los valores básicos de una sociedad, llevándola a la revuelta y al cambio violento. Por ello, así como se ha sentenciado que aquel que escandalizara a un niño más le valiera no haber nacido, así también aquel que con el falso fermento levanta o debilita al pueblo, engañando a la opinión pública, merece la execración y el mayor vituperio de sus pares y de la historia. Cuando los actos son regidos por la grandeza de los auténticos valores, la función pública se ennoblece por sí sola para felicidad del pueblo. Por todo esto, el ministro debiera proceder siempre como si Dios lo estuviese observando. Si ejerce el poder injustamente en nombre de la justicia, será doblemente execrable, porque ofende a Dios en nombre de Dios. El pueblo tiene a veces olfato y sabe juzgar y castigar, pero con el informe velado y con la propaganda se puede desorientar y conducirlo hacia el desastre, como si fuese un incauto rebaño. Por ello, algunos filósofos y los filósofos positivistas han creído necesaria la religión. Voltaire dijo que si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y ya Ovidio afirmó: conviene que existan los dioses, y puesto que conviene, creamos que existen. Y Lacordaire sentenció:
La religión, aunque fuera falsa, es elemento necesario para la vida de los pueblos. Pero aunque no yazga la razón en los positivistas, es cierto que el gobernante más temible es aquel que no teme a Dios, aunque aún es más peligroso aquel que gobierna como si fuese un Dios. Para el pobre, siempre el Padre Nuestro está en el cielo, pero el líder que deja siempre a Dios en el cielo tampoco es de fiar, porque Dios sirve a los hombres aquí en la tierra. Está en el humilde que ayudamos, en el efecto que ponemos en las palabras, en los buenos pensamientos que son como oraciones, en el perdón que otorgamos y en el amor al prójimo, porque si hacemos todo con amor, podemos decir con San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y somos. Por ello, para buscar a Dios, mejor que mirar hacia arriba es mirar hacia uno mismo, porque, como aclara Unamuno, cuando andamos adentro nuestro a la busca de Dios, ¿no es acaso que nos anda Dios buscando? Felices los que mueren íntegros, porque han hecho el bien y han prodigado la justicia. Ellos han puesto en su alma también un rico acopio de virtudes, y cualquiera sea el escenario en que deban representar en la otra vida, el teatro estará siempre colmado de agradecimiento. Por ello, al que a cada rato inquiere, ¿existe Dios?, se le puede responder con Brecht: te aconsejo que medites si tu comportamiento variaría de acuerdo con la respuesta. Si tu conducta no cambia, no te preocupes por el asunto. Si tu conducta varía, tú mismo lo has decidido. Necesitas un Dios. Respecto del huerto de los olivos, digamos que en ese lugar Jesús solía retirarse a orar con sus discípulos. San Lucas lo llama Monte de los Olivos. Dicen que se hallaba sobre el torrente de Cedrón, cruzado por un puente, donde hoy existe otro, pero ha quedado por lo menos la escalinata excavada en la roca por la cual se subía a la montaña. En el lugar subsisten 7 olivos. No se puede decir que estos árboles presenciaron la agonía de Jesús. Probablemente se trata de sus renuevos, pero están allí desde el siglo VII. Muy cerca de este sitio se separaron los 3 apóstoles. Allí la palabra de Jesús se expandía en el silencio de la noche. Todavía hoy el devoto cree escuchar ante el mudo testigo de la roca al Salvador que exclama: Padre, ellos creyeron en mí como yo en ti. La etimología del valle de Cedrón incluye en hebreo el significado de sombrío y oscuro. Sin embargo, en ese lugar surgían en la noche las titileantes antorchas de los peregrinos como símbolo del fiat lux, del Creador. La luz sigue alimentando los espíritus que entienden que la suprema elevación del Salvador fue su amor al prójimo. La noche de Nisan ha quedado atrás. Ya no se siente la aflicción sobre esa tierra dormida. El templo no existe, pero la queja de aquel que gemía: Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, se renueva cada vez que los poderosos desde arriba hieren al rebaño con la injusticia. Sócrates tenía un secreto. Sin duda hay un lugar donde quizá nuestras imágenes conserven el don de la inmortal juventud, porque si en esta vida terrena soplamos sobre los tizones y no volvemos a sentir el placer, es porque ha muerto la última chispa entre las cenizas. Entonces, que el esclavo se acerque con la cicuta triturada para que venga la muerte, aunque los otros sigan viviendo. Dios sabe cuál camino es mejor. Los hindúes también tenían su secreto. Si venimos a este mundo a sufrir, es porque nos espera otra vida. Si no logramos el nirvana, al menos en aquella otra reencarnación renacerá la tranquilidad de espíritu frente a lo nefasto. Y entre los ciudadanos comunes, hoy como hace milenios, los más desposeídos, los más marginados, los que ya parecen manumitivos, elevan sus ojos hacia el templo simbólico del huerto. Cuando en el mundo los vientos soplan anunciando épocas nefastas,
La sed de justicia hizo que judíos, cristianos y musulmanes abrigaran en su interior otro fermento secreto, el anhelo de que en el valle de Josafat debía darse el juicio final. Sus piedras ya no existen, pero reencarnan en el monte las oraciones del Salvador como otra esperanza secreta. Y no puede ser de otra manera. No se concibe la vida solo como sufrimiento y explotación. De nada servirán las riquezas al final de los tiempos, porque cuando llegue el día del juicio, hasta el más pobre podrá presentarse como dueño de sus virtudes, pero ni el más rico podrá conservar allí sus riquezas. Muchas veces el poderoso cerró insensible sus ojos ante la miseria del pobre. Ahora será el pobre quien podrá cerrar sus oídos ante el clamor de los poderosos. No es venganza, es la justicia que supera los tiempos. De una u otra forma, el Hacedor corrige la desigualdad que aflige al mundo al final de un milenio, porque Él ha decretado que el malvado no puede huir del castigo, ya que siempre lo llevó consigo en su desorden interior. Y por esto, cuando comienza y se inaugura un nuevo milenio, siempre, aunque haya épocas nefastas, siempre ante amenazas de desgracia o de comienzo de una guerra, aunque el malvado persista en su destino de injusticia, el cristiano encuentra en el Padre Celestial el destello de luz que necesita toda esperanza. La luz de la estrella de Belén anunciaba que viene al mundo un niño que cambiaría la historia, y en el huerto de los olivos nació el cristianismo, que se fortificó con la cruz y creció por el universo con la promesa de mejores tiempos para todos, porque todos son hijos de Dios. Concluyendo, leemos en el Salmo de David: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aparece en esta conocida figura la oveja que como alma fiel camina detrás del pastor. James E. Wallace, con singular enfoque que repara en la humilde tarea cotidiana del pastor, advierte que por instinto las ovejas no se preocupan, que están seguras de que el pastor mira por su bienestar. Y cuando el Salmo añade: me ha colocado en lugar de verdes prados, me ha conducido junto a unas aguas que restauran y recrean, allí vislumbra que en realidad, aunque el agua en Oriente es muy escasa, y aunque los pequeños arroyos bajan rápidamente las pendientes y se evaporan por el abrasador sol del desierto, a pesar de todo ello, el pastor ha de buscar un lugar donde la erosión haya formado un pozo, porque la oveja no bebe en aguas torrentosas. Vale decir que este autor ve en la representación simbólica también paralelamente un trabajo que se da en el pastor de Tierra Santa. Y respecto del aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Respecto de ello, describe que hay en Palestina un valle de sombra de la muerte, situado al sur del camino de Jericó, que va desde Jerusalén al Mar Muerto. Es un estrecho sendero en las montañas. Una vez que el rebaño comienza a pasar, si alguna oveja se cae en una fosa, el pastor la saca con el cayado. Pero también en las sombras del valle acechan perros salvajes, y quizá ocurra que la oveja delantera se encuentre con uno de ellos. Como no puede retroceder, da la alarma y el pastor, al escuchar sus balidos, se lanza contra el perro. Para todos los seres humanos, esta bella alegoría tiene un contenido muy significativo. Cuando muere un amigo, todo ser piensa que ahora se acaba de aclarar para él el gran misterio, que ahora sabe lo que hay tras ese valle de la muerte. Quizá para el materialista extremo no existe tal valle, esto es, no existe tal momento y no se aclara cosa alguna, porque con la muerte todo está terminado. Pero desde los grandes maestros orientales hasta Sócrates y Jesucristo, se anhela otra vida al otro lado del valle de las sombras, porque si la existencia ha sido de sufrimientos, o si se ha soportado injusticia tras injusticia,
entonces no puede ser que todo termine ahora sin más. Sea como fuere, el fondo de la alegoría resulta constructivo, porque ese valle citado por Wallace, además de tener 7 kilómetros de recorrido en su entrada, se va encajonando y estrechando. El suelo tiene zanjas de más de 2 metros de profundidad que se hacen más angostas, de modo que cuando una oveja comienza a pasar, ya no puede volver. Por ello se dispone entre los pastores que se suba al valle por la mañana y se descienda ya caída la tarde, para evitar que el rebaño se encuentre en el desfiladero con ovejas que marchan en dirección opuesta. Y así como los animales han aprendido a no tener miedo en el valle de las sombras, porque su pastor está con ellos, así también el hombre, cuya alma sigue un buen guía, tendrá al fin la tranquilidad y la recompensa de los buenos. Es como si en la antesala de la muerte hubiese una parte estrecha, para que todos los que pasan no pudiesen llevar otra cosa que a sí mismos, como si, llegado el momento de dejar este mundo, se comprueba que de nada sirve el oro amasado en vida, porque ni el más rico podrá pasar por allí con sus riquezas. En cambio, al más pobre le queda el consuelo de presentarse como dueño de sus virtudes y con las buenas acciones que haya realizado. A Jesús le gustaba esta alegoría, pues en Juan 10:11 dice: «Yo soy el buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas», y añade en Hechos: «Pero el mercenario, viendo venir el lobo, desampara las ovejas y huye». Luego aclara que hay otras ovejas que no son de su rebaño, pero que de todas maneras se hará uno solo, pues dice: «Id por todo el mundo, predicad a toda criatura». Y como los extremos se tocan, lo grande está en lo pequeño. De la simple modestia del pastor que apacienta sus ovejas se eleva la grandeza de un espíritu que con su verbo de sencillas parábolas ilumina el camino de toda la humanidad. Por ello, el que sufre la injusticia hoy como hace 20 siglos, el que soporta el despotismo, el que pierde sus bienes o es robado por la astucia sin límites de desprejuiciados, prefiere creer y recordar a Cristo que como Dios hombre preparó con la creación la humanidad para tiempos mejores, y que como hombre Dios resume en sus enseñanzas toda la especie humana. Ante la injusticia del prójimo, siempre reiteramos, existe la esperanza de que cuando se cierra el tiempo histórico con las trompetas del juicio final, también la cruz de Cristo ha de señalar el fin del sufrimiento para los desheredados al marcar los límites de la eternidad. El premio ha de bajar en las manos de Cristo como juez supremo para sancionar por siempre las acciones de los hombres, con castigo para los injustos y con bienaventuranza en los que supieron esperar con fe en el triunfo del bien sobre el mal, con amor al prójimo y con ansias de compartir, porque siempre que servimos a un pobre, servimos a Dios.